acá. Esto es bien interesante. Ahorita checamos lo de la corriente, pero esto es bien interesante. ¿Por qué? Déjenme primero desconectar. No vaya a hacer aquí un castillito. Esto pone un grado de importancia especial, porque quiere decir que para que exista una pérdida de voltaje, una caída de tensión, debo de tener por lo menos dos resistencias. Y esto nosotros lo podemos empezar a grabar como una especie de regla, ¿sí? Nosotros podemos decir, ok, para que exista una caída de tensión, siempre en un circuito, vamos a sacar otra vez el Super Paint, para que exista una caída de tensión, pues siempre tendremos que tener por lo menos dos resistencias. ¿Sí? Si tenemos nosotros un arreglo en donde llegue el voltaje y pase por una resistencia, y luego vamos a pensar que aquí tenemos esta resistencia a tierra, quiere decir entonces que aquí en este punto sí experimentaremos tal cual una caída de tensión. Y esta caída de tensión pues estará dada por el radio que exista entre esta resistencia y esta resistencia. Hasta ahí es donde nosotros vamos a poder experimentar un cambio en el voltaje que puede que nosotros tengamos de alimentación al inicio. Ups, ay, perdonen. Ya maté acá la camarita por andarle tomando el café. Me la acomodo. Un segundito, hay un poco de psicodelia. Ahí está acomodadita. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues nuevamente vamos a generar esta configuración, porque esta configuración que les estoy poniendo aquí en el Paint va a ser una configuración muy particular y muy empleada en los distintos circuitos. ¿Por qué? Porque esta configuración la vamos a conocer nosotros como divisor de voltaje, ¿sí? Noten ustedes, tenemos aquí el voltaje de entrada, ¿sí? El voltaje de entrada hacia la primera resistencia, y luego tenemos otra resistencia, ¿sí? Que a veces estará hacia tierra, que acuérdense que este cotorreo de aquí no es tierra de polvo, ¿verdad? Es 0 voltios, nuestra referencia es 0 voltios. Entonces, como les decía, la caída de tensión va a depender del radio que haya entre R1 y R2, ¿sí? En estos videos no voy a entrar mucho en la matemática. Si quieren que le entremos ya más canijo a la matemática y a todas las ecuaciones que hay atrás de todo este rollo, podemos hacer una serie que sea más especializada, ¿no? Más especializada a la parte matemática. Acuérdense que el objetivo principal de estos videos es retomar conocimientos pendientes, hacerlos como una especie de nivelación, o una especie, o por ejemplo, si alguien quien ve estos videos nunca ha tenido una aproximación con la electrónica, pues que sea una primera aproximación, ¿no? Ahorita no nos vamos a clavar todavía tanto. Más adelante sí. Por ejemplo, cuando hablemos de la fuente de poder, va a ser inevitable que nos empecemos a clavar en cálculos para saber, por ejemplo, por qué vamos a poner un capacitor de tal medida y cuál es el efecto que si lo ponemos más chiquito, más grandote, ¿no? En fin, aquí para continuar y no desviarme mucho, que esto no se haga excesivamente largo, en el divisor de resistencias, que es esta configuración, ¿verdad? Ahí, vamos poniéndolo aquí.
vamos a poner un truquito, ¿no? Vamos a hacer una hoja de trucos. ¿Cuál sería el truco aquí? Si R1, o sea, esta resistencia de aquí, es igual a R2, entonces el voltaje de entrada va a ser igual, bueno, el voltaje de salida, perdón, no el voltaje de entrada, va a ser igual a la mitad del voltaje de entrada. Quiere decir que nuestra teoría es que si R1 es de 100K y R2 es de 100K y el voltaje de entrada son 9 voltios, quiere decir que nosotros estaríamos esperando un voltaje de salida de 4.5 voltios, ¿no? Es lo que nosotros estaríamos esperando que sucediera, o estaríamos esperando ver en el multímetro. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a sacar. Ay, déjenme voltear el micrófono, permítanme. Y a ver si no tiro la GoPro. Bueno, si se cae así de manera abrupta, disculpen, pero estoy haciendo malabares. Literalmente estoy haciendo malabares aquí con este rollo. Bien. Entonces vamos a sacar otra resistencia de 100K. Este es el que está conectado negativo. Este lo voy a dejar aquí. Lo único es que voy a mover el positivo. También voy a dejar este pin aquí para que este pin nos sirva de prueba. Y entonces aquí voy a poner una resistencia de 100K. ¿Sale? Y ¿dónde va a estar ahora la entrada de voltaje de mi circuito? Pues por acá atrás. Ah, caray. Abusados. Ah. No, el apocalipsis está llegando. A ver. No es que también ya saben que tengo pulso de maraquero. Entonces como que eso no ayuda mucho. Ahí estamos. ¿Verdad? Ahí estamos. Ahora, con tambora, la cuestión es que pensamos que aquí hay 4.5 voltios, ¿no? Es lo que... Si no estoy diciendo puras pavadas, es lo que esperamos obtener. Entonces vamos haciendo la prueba. Déjenme guardar el paint para que podamos ver el super multímetro. Y ahora sí, vamos a ponerlo ahorita en automático. Igual en el video de mañana utilizamos otro tipo de multímetro para que vean qué show. Los videos de esta semana van a estar siendo pues toda la semana en punto de las 11 de la mañana. La siguiente semana no estoy seguro de qué vaya a pasar, pero por lo pronto en esta semana, que son los puros conceptos más básicos y fundamentales, pues va a ser toda la semana a las 11, ¿no? Bueno, vamos a hacer la medición aquí. Y me está dando 3.95 voltios. Me está dando menos de la mitad, porque la mitad deberían de ser como
Bueno, la mitad deberían ser 4.5. Aquí 3.954. Vamos a pensar que nos esté dando 4 voltios. Hay que recordar que estamos utilizando resistencias con tolerancia de 10%. O sea que cada una de ellas puede variar 10%. Y ahí tenemos algunas variaciones, ¿verdad? Si yo checo cuál es el voltaje que tenemos a la entrada. Ay, más que les voy a tapar si lo reviso de esa manera. Ahí a la entrada tengo los 9 voltios. Y a la salida de esa resistencia los 3.955, ¿no? Si yo necesitara obtener exactamente 4.5 voltios, tendría que mover una de las resistencias. ¿Sí? ¿A qué me refiero que tendría que mover? Tendría que cambiar el valor de una de las resistencias. Para eso... aquí salgo. Para eso, tenemos las resistencias variables, ¿sí? Que son los potenciómetros. ¿Sí? Los potenciómetros son también resistencias. Vamos otra vez al Paint. Vamos a desconectar aquí. Los potenciómetros pues vienen siendo también resistencias. La diferencia es que estos pues son resistencias de tipo variable. ¿Sí? Eso, y aparte el tipo. Aquí va a haber potenciómetros de dos tipos. Los más utilizados son los de tipo lineal, pero también vamos a tener potenciómetros logarítmicos, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con lineal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso es lineal, que va contando todos los valores de uno por uno. Logarítmico quiere decir que va escalando. O sea, vamos a decir que es logarítmico en brincos de 0.5. Entonces sería el primer número 1, y luego el siguiente sería 1.5, y luego el siguiente sería 3. ¿Sí? En vez de que fuera 1, 2, 3, ¿verdad? Ay, perdí mi lapicito. O sea, aquí mero. Tenemos los potenciómetros lineales, tenemos los potenciómetros logarítmicos. Los lineales, por lo general, los vamos a encontrar con una B, y los logarítmicos con una A. En este caso, por ejemplo, nosotros buscamos un potenciómetro que sea B100K, ¿sí? O sea, un potenciómetro lineal de 100K, o también lo pueden encontrar así nada más, con el valor de la capacidad, ¿sí?